Bienvenidos a este diálogo desde la filosofía. En esta oportunidad hablaremos de la autoestima. Y claro, lo haremos con un enfoque filosófico. Una reflexión que se tornará edificante o aleccionadora mientras pongamos en movimiento nuestro espíritu crítico y de apertura a nuevas e interesantes formas de apreciar las cosas. Tomaremos como guía algunas ideas de un hermoso libro, muy bien escrito, del filósofo español Fernando Savater, titulado El valor de educar. Así, mis amigos youtuber oyentes y videntes, si está dentro de su interés, dialoguen conmigo desde la filosofía, hasta el final de esta primera parte de este video que he titulado ¿En qué basar la autoestima? Les habla José Luis, sin más, comencemos. El connotado filósofo español Fernando Savater nos recuerda unas interesantes palabras del excelso filósofo británico Bertrand Russell. Son estas: ha sido costumbre de la educación favorecer el estado propio, a la propia religión, al sexo masculino y a los ricos. Y por cierto, también nos recuerda los estudios de Michel Foucault, en los que este autor devela los engranajes, según los cuales todo saber y toda transmisión social de ese saber mantiene una vinculación con el poder. Pero no nos referimos acá al poder político, o no únicamente, sino en general, a un poder que podríamos llamar disciplinar, que es más bien de índole sociocultural. O sea, un poder que se difumina, pero habita entre nosotros, quizás a través de normas o máximas sociales inconscientemente asumidas, o al menos con relativa inconsciencia, y que nos normalizan, o sea, nos vuelven un sujeto más, igual a los demás, con una identidad y comportamientos propios o característicos de nuestro grupo social, llámese nación, grupo de fe religiosa o incluso la secta a la que se podría pertenecer. Y Savater, con un guiño crítico, nos dice que en la escuela, en el bachillerato y también en la universidad, asistimos a clases de una asignatura esencial, cuyos contenidos no están completamente presentes en la malla curricular, pero que es una asignatura de las más importantes para nuestra formación. Esa asignatura es obligatoria y es parte de lo que los pedagogos llaman el currículum oculto. En realidad está presente también en nuestros hogares y en el círculo de nuestros amigos, y es tan importante que no se puede abolir sin desvirtuar el sentido mismo de toda educación. Y justamente conviene llamar a esa asignatura por el nombre que realmente debe tener: modelos de autoestima. Para explicar mejor todo esto, primero hablemos sobre qué es la autoestima y cómo se adquiere. Porque sí, la autoestima tiene mucho de aprendizaje, de caracteres asumidos. La autoestima, como su nombre lo indica, es la estimación o aprecio que sentimos hacia nosotros mismos, o sea, hacia lo que somos o damos indicios de poder ser, hacia nuestra figura física, nuestras formas espontáneas y psicológicas de ser y de experimentar las cosas, incluso hacia la forma aprendida de comportarnos. Esta estimación o aprecio puede ser mayor o menor, y por eso hablamos de alta autoestima, baja autoestima o de buena o mala autoestima. Pero a decir verdad, no se trata solo del aprecio. También debe incluirse la valoración que hacemos de nosotros mismos y que nos damos a nosotros mismos. Entonces, una definición un poco más completa sería decir que la autoestima es el aprecio y la valoración que a la vez sentimos y nos damos a nosotros mismos. Y justo en este último punto nos vamos a concentrar, pues la autoestima no es un puro sentimiento espontáneo de aprecio o tal vez de desprecio hacia uno mismo, sino que supone en gran medida una valoración, o mejor digamos, una evaluación por los otros y por uno mismo, que influye decididamente en este sentimiento que tenemos de lo que somos. No hay que perder de vista que somos fruto de la socialización, o sea, de ese conjunto de normas, pautas, estilos y sabores sociales aprendidos, por así decirlo, o que son transmitidos vía enseñanza-aprendizaje, directa o indirectamente, para forjar nuestra personalidad por los actores de nuestro grupo social. Ahora bien,
En todo proceso de socialización asimilamos básicamente 3 modelos de comportamiento o de ser. Uno cognitivo, otro conductual y otro afectivo. Modelos no necesariamente disjuntos, más aún, difícilmente separables y presentables cada uno en estado puro. Por ejemplo, asimilamos por un lado formas de conocimientos como la ciencia, la religión, el arte culinario o las reglas del deporte. Por otro lado, asimilamos formas de comportarnos respecto a nosotros mismos y a los demás como la moral, o frente a Dios y las divinidades como la religión. Y finalmente, asimilamos formas sociales de sentir y expresar nuestros afectos, como por ejemplo nuestras formas de expresar dolor por la pérdida de un ser querido. En realidad, como queda claro, todos los ejemplos que mencioné son una amalgama que solo en teoría pueden diseccionarse de modelos cognitivos, conductuales y afectivos. Dentro de esta socialización, o llamémosla mejor humanización, recordemos una idea que encontramos desarrollada de forma muy interesante en la filosofía hegeliana, por cierto, nuestro reconocimiento por el otro o por los demás, o también el reconocimiento de lo humano por los demás seres humanos. Todos necesitamos ser reconocidos como seres humanos y como el tipo o modalidad de ser humano que somos, por así decir. Por ejemplo, un episodio tan aparentemente menor y habitual, pero de suma importancia para que un niño o niña pueda sentirse bien consigo mismo o misma y no adquirir complejos psicológicos lamentables que malogren su desarrollo en edades posteriores, es disfrutar de un asiento igual al resto de sus familiares, o al menos de los iguales a él en el seno de su familia, en la mesa de la sala del comedor a la hora de la comida. Esto le permite entender que está siendo reconocido, pues tiene el honor de estar entre iguales en un momento clave del compartir de su familia. Pero también sabe que no podrá sentarse a la mesa, y este es el punto importante, de cualquier forma, de la forma que a él o a ella le venga en ganas. Sabe que deberá respetar ciertas reglas, que quizás perciba como el costo a pagar por el privilegio de estar en ese lugar. En otras palabras, este reconocimiento se realiza desde un modelo de comportamiento que todos en su núcleo familiar valoran, aunque en este ejemplo lo valoran principalmente sus padres. En definitiva, se trata acá de una valoración desde un modelo de excelencia, de la familia en nuestro ejemplo. Es por eso que nuestro autor nos asegura que ese reconocimiento implica siempre una valoración, una apreciación en más o en menos, un modelo de excelencia que sirve de baremo para calibrar lo reconocido. En otras palabras, este reconocimiento parte de una evaluación referida al comportamiento en todos los aspectos de nuestra vida social, o aquellos aspectos que suponen un espacio compartido, y tal evaluación se lleva a cabo desde un ideal socialmente acrisolado. En palabras del autor en cuestión, el reconocimiento de lo humano por lo humano no es la simple constatación de un hecho, sino la confrontación con un ideal. Por lo tanto, es de esperar que una de las principales labores de la humanidad sea la de promover modelos de excelencia, sobre los cuales basar la labor más o menos espontánea y asumida socialmente del reconocimiento. Pero acá viene un punto interesante. No todo reconocimiento se efectúa desde modelos de excelencia aplicados por igual entre personas iguales. Puede ocurrir que el reconocimiento se fundamente justamente en cierta desigualdad y con un modelo que no aplique a todos por igual. Muchas veces esto no está mal, más aún es lo correcto para ciertos tipos de personas, como por ejemplo cuando reconocemos el modelo de comportamiento de nuestros mayores, a los cuales debemos respeto de una forma que no tenemos por qué debérsela a nuestros pares. Pero otras veces no parece tan correcto, como cuando rendimos pleitesía o sumisa adulación a una persona por el simple hecho de poseer un cargo superior en una empresa, pero no por ser la persona que es,
o quizás porque es parte de los protocolos debidos a su cargo. Por otro lado, también puede ocurrir que tales modelos se basen en criterios detestables, como algunos ya resaltados por Bertrand Russell. O sea, modelos que se basan en la posesión de riquezas, en cierta supremacía basada en el sexo, en la pertenencia a determinada nación o a cierta profesión de fe religiosa o determinada raza, o el poder estar en sintonía con las altas esferas del gobierno, o incluso la simple obediencia ciega, etc. Todos estos son atributos y comportamientos que nos hacen sentir bien, en el sentido acá explicado, o sea, en este caso el de tener alta autoestima. Ahora bien, lo cierto es que todos necesitamos tener algún tipo de autoestima que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Y por eso es que acá no se puede hablar de neutralidad. Si no es el hogar, será la escuela, pero también los medios de comunicación y las redes sociales, que dicho sea de paso, más propiamente deberían llamarse medios electrónicos de las redes sociales, o serán las bandas delincuenciales, las sectas o los movimientos políticamente violentos, las fuentes donde encontremos un modelo de excelencia que cimentará esta amalgama de sentimientos y actitudes, a la vez valorativa y puramente psicológica, que venimos llamando autoestima. En expresión del psicólogo Jerome Bruner, la escuela, en mayor grado de lo que solemos constatar, compite con miríadas de antiescuelas en la provisión de distinción, identidad y autoestima. Está en competición con otras partes de la sociedad que ofrecen también tales valores, quizás con deplorables consecuencias para la sociedad. Pero hay otra alternativa, que entendemos es la más correcta, y es la de basar nuestra autoestima en un modelo conformado por valores y normas éticas universales. Expliquemos justamente esto. Primero, tenemos que expresar acá que defendemos la existencia de ciertos valores y normas universales, y a los cuales toda persona racional, quiero decir, que esté dispuesta a meditar con cierto grado de profundidad, amplitud y sopesando bien sus experiencias, esta persona, encontrará que estos valores y normas le son caros y son un llamado legítimo a su conciencia. En otras palabras, defendemos la posibilidad de una moral racional universal. Pero para que no haya malos entendidos, como segundo elemento, expongamos más en detalles en qué consiste dicha moral. Toda moral se compone tanto de valores como de normas. Valores que las más de las veces toman cuerpo en la forma de actitudes y normas que no son más que principios o máximas de acción. Sabater, una vez más, nos lo expone de forma muy pedagógica e ilustrativa. A lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en los tratados de sus grandes pensadores, encontramos varias virtudes esenciales siempre presentes y razones para sustentarlas y promoverlas que han logrado sobreponerse al tiempo. Las voy a reducir a 5, pero se pueden colocar otras que pueden ser deducidas de este pequeño núcleo. Son el principio o máxima respeta la libertad propia y ajena, y las actitudes o valores siguientes: la veracidad, el coraje, la generosidad y la prudencia. Actitudes que deberíamos practicar para forjar nuestro carácter según ellas. Estas también suponen principios de acción. Por ejemplo, para el caso de la veracidad, se presupone el principio: procura decir siempre la verdad, aunque con honestidad. Para el caso del coraje, podemos enarbolar como principio de acción: ten el valor de enfrentar en la medida de tus posibilidades, que no tienen por qué ser heroicas, el miedo a la muerte, ya sea para ayudar a otros que requieran de ti o para no desfallecer en tus metas. O también el coraje de sobreponerte a las críticas que pretenden hacer tambalear tu estabilidad emocional. Para el caso de la generosidad, se presupone el principio: sé grato a tus semejantes proporcionándoles las cosas que ellos necesitan. Claro, en la medida en que dependan de ti,
e independientemente de que no te ofrezcan recíproco favor. Por último, para el caso de la prudencia, el filósofo español lo expone bellamente así: prudencia para sobrevivir entre necesidades que no podemos abolir. En este acerto se esconden muchos principios, pues vivimos en el mundo de las necesidades. Incluso le podemos dar a esta frase cierto sabor aristotélico, toda vez que sobrevivir con cierto éxito en este mundo de necesidades implica, entre otros principios, analizar bien las circunstancias de nuestras acciones, como por ejemplo actuar en el momento más oportuno, midiendo las consecuencias para nosotros y para los demás, obviamente, en la medida más justa y ante las personas adecuadas, etc. En definitiva, actuar prudentemente, como ya Aristóteles lo analizó en su Ética Nicomaquea. Por último, el tema de la libertad, que nos faltó tocar, es ciertamente difícil de abordar, pues a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido de moneda común, y menos el respeto a la misma, pero ha sido un valor presente tan solo sea en ciertos estratos sociales o personalidades importantes de los grupos sociales. En todo caso, la historia nos ha arrastrado a este momento histórico en el que entendemos de una forma cada vez más clara y generalizada que la libertad es un valor y un derecho de todo individuo humano y no de ciertos estamentos o individualidades. Y más aún, que todos merecen el derecho a disfrutarla. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta primera parte de este video. Dialogando con Jack y este servidor desde la filosofía. Acá le dejo el link que le permite continuar con la segunda parte. José Luis, panita, recuerda lo de darle like, suscribirte y darle a la campanita, si les pareció interesante, claro.